Amén, paz de Cristo. En esta tarde le damos primero gracias al Señor porque nos da el privilegio de estar otra vez juntos y en armonía con ustedes. Para mí siempre es un honor, un privilegio compartir con ustedes unos minutos por acá, por este lado. En este día, esta tarde, quiero compartir con ustedes un texto bíblico, lógico, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Ahí vamos a leer a la altura del capítulo 6. Capítulo 6, verso 35 en adelante. Vamos a leer San Marcos 6, 35 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Dice así: cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús les responde: dale vosotros de comer. Gloria al Señor. Y vamos a hablar en este día sobre este punto muy interesante. La respuesta que Jesús le da ante una necesidad que se presenta y ante una petición de los discípulos. Cuando Jesús dice, podemos llevarlo a este tiempo. Cuando Jesús dice, dale vosotros de comer, no hay duda que está hablando de solidaridad, de que debemos ser solidarios ante las necesidades de los demás. Y espera que cada uno de nosotros podamos contribuir con las necesidades de los demás. Amén. Jesús por lo regular andaba rodeado de muchas personas. Incluso ese día, en esta parte, dice que habían 5,000 hombres. Y se estima que no se estaban contando ni los niños ni las mujeres. O sea, por lo regular son más. Y posiblemente estamos hablando de quizás 10,000, qué sé yo, 12,000 personas. Cuando la multitud se agolpa porque era tarde, no hay duda que los discípulos estaban en una situación difícil porque esas personas se habían pasado el día entero detrás de ellos. Y la gente, por lo regular, buscaba a Jesús y lo buscaba no tanto por sus milagros, sino que lo buscaba por los panes y por los peces. Y esta no era la excepción. Y cuando se junta la multitud, pues surge el problema. Los discípulos están mirando de que hay mucha gente y no tienen nada en las manos para poder alimentar a tantas personas, a una comunidad que lo venía siguiendo todo el día y que estaba hambrienta. Gloria al Señor. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta tarde, no solo el problema que ellos tenían, sino que habían desafiado a Jesús, porque ellos le dicen a Jesús que el dinero que tenían no daba para tanto. Sin embargo, Jesucristo le da un mandato y pone a prueba su fe. Y le dice, como leímos en el texto, ustedes tienen que darle de comer a ellos. Pero Jesús sabía de que ellos no tenían lo suficiente para alimentar a una multitud con hambre, una multitud sedienta como la que estaba ahí reunida todo ese día. Y ellos preguntaban, preguntan ellos que vayamos y compremos pan para que coma toda esta gente. O sea, en otras palabras estaban diciendo, nosotros no tenemos presupuesto. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, vamos a señalizar algunas cosas. Lo primero es que a todos nos vienen problemas, a todos nos vienen dificultades, a todos nos pasan cosas en la vida.
Y ahí había una situación un poco difícil. Amén. Porque el problema estaba por encima de la capacidad de los discípulos. O sea, ellos no podían resolver el problema porque estaba por encima de su capacidad. O sea, si yo le digo a usted que, mire, ahí al frente de su casa hay 12,000 personas, dele de comer, usted va a decir, pero ¿y cómo le vamos a dar de comer? O sea, ¿de dónde? Ni comprando un supermercado, quizás dirían algunos. Y ahí estaba la situación. Pero primero vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros vemos la situación que se presenta, ya hace rato que Jesús la está mirando. Cuando nosotros intentamos buscar una salida, ya hace rato que Cristo tiene una salida. Pero sin embargo nuestra fe debe ser puesta a prueba. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese día. O sea, Cristo le está dando un mandato que parece irracional. Siempre he dicho que a Dios no se le sirve por lógica, sino se le sirve por fe. Si hubiera sido por lógica, ellos no tenían ni remotamente de dónde poder alimentar a tantas personas. No tenían la posibilidad humana. Pero muchas veces, ahí es que viene el asunto. La pregunta viene, ¿qué ustedes tienen? ¿Cuánto ustedes tienen? O sea, ¿cómo ustedes van a resolver el problema? ¿Cómo van a resolver la dificultad? Lo que se ha presentado, y hago la aclaración, ese problema se había presentado, pero ese problema venía arrastrándose todo el día, porque esa gente no se aparecieron ahí de repente. No se aparecieron de repente. Sabía que esa gente lo iban a seguir. Y ellos no pudieron, y no era fácil tampoco, buscar solución temprana. Ahora bien, ¿dónde está el asunto? Los discípulos encuentran una solución. ¿Cuál es la solución? Dicen ellos, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y dos pescados. Pero aún así, habiendo algo, ellos dicen, ¿qué es esto para tanta gente? No era suficiente, amén. Quiero aclarar que cuando se habla de panes de cebada, está hablando que ese era el pan de los pobres. Y es muy probable no ser el pan más económico que había. Y ese muchachito es muy probable que ese pan lo llevaba para la cena de su casa, esos 5 panes y esos 2 peces. Sin embargo, cuando Dios necesita algo de ti, tú tienes que aprender a darle prioridad. Tienes que aprender a darle prioridad. Y no es primera vez que Dios usa en la Biblia lo poco para poder bendecir a muchos. Ese muchacho estaba ahí, lejos del escenario, quizás por ahí arrinconado. Como yo digo a veces, quizás estaba hasta de pendenciero ese día, pero no sabía la importancia que iba a jugar ese día y el rol tan importante que iba a desempeñar en ese día. Y ese muchacho de la nada, fíjense cómo de lo poco Cristo puede hacerlo mucho. ¿Cómo sale ese muchacho de repente? Y donde está el punto estelar de esto es que cuando aparece la poca provisión que no daba para tanto, eso, Andrés específicamente, uno de los discípulos de Cristo, toma los panes y los peces, lo canaliza y se lo lleva a Cristo. Y aquí está el punto importantísimo. Era poco para alimentar a tanta gente. 5 panes de cebada, 5 panes de pobres y 2 peces. Sí, era poco en la mano del niño. Amén. Era insignificante en la mano de ese jovencito, de ese adolescente. Por eso que yo siempre digo que todo depende en la mano de quién esté el asunto. ¿Para qué daba 5 panes y 2 peces? Bueno, para alimentar, para que una familia cenara. Pero eso era en la mano del niño. Porque todo depende en la mano de quién esté el asunto. Todo depende en la mano de quién esté el problema. Todo depende en la mano de quién esté la enfermedad. Todo depende en la mano de quién esté el sufrimiento. Todo depende en la mano de quién esté el dolor. Cuando esos panes llegan a la mano de Jesús, no solo alimentaron a la multitud completa, sino que sobró panes y sobraron peces. O sea, en la vida es algo similar. El problema se puede agrandar siempre y cuando esté en la mano tuya y se quede en tu mano.
Pero si el problema está en la mano de Cristo, no importa lo grande que pueda verse, no importa lo difícil que pueda verse, hay y habrá solución al problema. Amén. Y eso pasa que a lo mejor tu vida está llena de sinsabores, de dolores, de mucha tristeza, de mucha presión, de mucho temor. Pero ¿sabe por qué tu vida se ha manejado de esa forma? ¿Sabe por qué ha vivido de esa forma? ¿Sabe por qué tantas vicisitudes? ¿Sabe por qué tantas dificultades? Porque tu vida no está en la mano de Dios. Porque tu vida no está puesta en la mano del que multiplica. A lo mejor está puesta en la mano de aquel que resta y que divide, pero no está puesta en la mano de aquel que solo suma y multiplica. Por eso es que siempre digo, todo depende de quién tenga el problema mío en sus manos. Porque es posible que una situación en tu vida sea muy grande, o sea, muy significante para resolver un problema. Pero cuando esa situación va a la mano de Cristo, va a la mano del Todopoderoso, la cosa cambia. ¿Qué puedo hacer yo con una onda? Yo no sé tirar eso. Ahora, con una onda David mató a Goliat. En mi mano, una onda no es más que un juego. Pero en la mano de David es un arma para derrotar, para poder derrotar un gigante. Para poder destruir un gigante. Todo va a depender en manos de quién. ¿Qué podemos hacer con una onda? Un juego. ¿Qué hizo David con una onda? Mató un gigante. ¿Qué podemos hacer nosotros con clavos? Cualquier cosa. ¿Qué hace Cristo con clavos? Clavos en las manos de Cristo representan la salvación de tu vida, la salvación de la humanidad. O sea, todo va a depender en manos de quién esté mi vida, en manos de quién esté mi corazón. Todo va a depender en manos de quién esté en todas mis circunstancias. 5 panes, 2 peces en manos de un niño y una cena. 5 panes, 2 peces en manos de Cristo. Es el milagro que aparece en los 4 evangelios, único de todos los milagros que puede hacer en los 4 evangelios, para que ustedes vean la importancia. Estamos hablando de alrededor de 12,000 personas alimentadas, simple y llanamente por nosotros saber priorizar y canalizar las cosas. Por más que se vea, se canalizó, se logró que la situación llegara a manos de Jesús. Y es precisamente lo que necesitamos, canalizar, llevar que las situaciones lleguen a manos de Jesús. Permitir que las situaciones estén en las manos de Él, porque son manos seguras, son manos determinantes, son manos que históricamente han resuelto todo lo que se ha presentado. Por más insignificante que sean las cosas, en manos de Él se vuelven significativas, se vuelven importantes. Y ahí es que está. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque nuestra vida no está en manos de Jesús. Le decía el día pasado que nuestra vida no está en manos de un virus. Nuestra vida no está en manos de una enfermedad mortal. Nuestra vida está en manos de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que puede mandar a callar la mar, de un Dios que resucita muertos, de un Dios que sana enfermedades, por más incurables que podrían ser. Entonces, es un asunto de nosotros poner nuestras vidas en manos de Dios. No podemos atemorizarnos, no podemos vivir con miedo, no podemos caminar fuera de fe, tenemos que caminar en fe. Y todo lo que Cristo toca lo multiplica. Todo lo que Cristo le pone en la mano crece. Todo lo que está en la mano de Dios prospera. Todo lo que está en la mano de Dios sale hacia adelante. No importa la situación ni la circunstancia que se puedan presentar. Entonces, ¿para qué pueden dar 5 panes? 5 panes se lo come usted. Pero eso es la mano suya. En la mano de Dios resulta ser uno de los milagros más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y ahí es que está la diferencia. Todo depende en manos de quién esté el asunto. Nosotros tenemos que comenzar a poner en manos de Dios nuestras situaciones, nuestras dificultades. Dice 1 Pedro 5:7, no lo digo yo, dice echando todas vuestras ansiedades sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros, tiene cuidado de nosotros. Entonces mis ansiedades, mis cargas, mis problemas, las dificultades que se puedan presentar en el camino, yo tengo que ponerla en los hombros. Él lo dice que su carga es liviana, que su yugo es ligero, dice Él. Yo tengo que depender de Dios porque no estoy diseñado para ser independiente. Estoy diseñado para depender. Y ahí es que está el asunto. Se presentó el problema, ponlo en la mano de Cristo. Ponlo en la mano de Jesús. Que Él va a salir a camino junto contigo, porque tú no vas solo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es una promesa que tenemos que colgarla en nuestros corazones. Es una promesa que debemos de arrastrarla y llevarla con nosotros. Porque es real. Porque es verdad. Entonces, ¿por qué atemorizarnos? ¿Por qué postrarnos ante la dificultad, ante la escasez? Si nosotros sabemos que le servimos a un Dios poderoso, proveedor, sustentador, a un Dios sanador. Toda nuestra carga deben de ir a sus pies. Deben de ir a donde Él está. Así que los panes y los peces, los pocos panes y peces que tienen, ponlos en las manos de Él. En las manos de Él están seguros que hay multiplicación. Cristo multiplica y suma, ni divide ni resta. Y ahí es que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Amén. Así que en esta tarde quise traerle estas breves palabras para que nosotros aprendamos a poner toda nuestra situación en las manos del Señor. Amén. Y seamos canales y seamos fuente de bendición. Él lo dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Seamos generosos, seamos amables, seamos de bendición a otras personas también, pero todo ponerlo en manos de Dios. Así que yo quiero que oremos ahí donde están en esta tarde y vamos a poner nuestra vida en manos de Dios. Vamos a entregar nuestra vida a Cristo. Vamos a entregarnos a Jesús. No es decirlo, es entregarnos, es dar ese paso de fe, ese paso gigante. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, ya yo no estoy entregándola de manera parcial. Cuando digo de manera parcial me explico, es que le entrego el problema que se presenta hoy, o el que se presenta dentro de 3 meses o 3 días. No, ya mi vida está completa en la mano de Jesús. Y Él la va a multiplicar, y Él la va a bendecir. Gloria al Señor. Así que oremos en esta tarde. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú obres y tú traigas multiplicación, Señor. Que tú nos permitas ser canales de bendición, pero también depender de ti, Dios mío. Y toda circunstancia ponerla en tus manos. Y toda carga, todas nuestras ansiedades, ponerla en tus manos, Señor. Te pido en esta hora que tú bendigas a todo el que está en sintonía con nosotros, Señor. Bendice a su familia, sus casas, todos sus hermanos, todos sus amigos que están ahí, Señor. Yo te pido por ellos en esta hora para que tú les cubras con tu sangre, para que tú les permitas acercarse completamente a ti, Señor. Te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor y por tu favor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.